Y está ya con nosotros Francisco González Carmona, psiquiatra. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido. Bien hallada, muy buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este entorno que, por otra parte, y me lo comentabas antes de entrar en el directo, es desde luego maravilloso y da gusto estar por aquí. Bueno, yo es la primera vez que hago una entrevista o de radio o de televisión en un sitio como este, es decir, fuera de lo que es un estudio. La verdad es que es una delicia, ¿no? Entre los árboles está el fresquito, aunque está haciendo un verano hasta este momento delicioso en Córdoba, ¿no? Es decir, parece que no ha habido muchos julios como este, que ya estamos a día no sé cuánto, había 8 o 9, ¿no? Y aún no ha llegado el calor. Pues sí, esperemos que Gracias siga siendo así. Muchísimas gracias a ti, porque por además vamos a abordar, para cerrar la temporada de Córdoba TV 2013-2014, un tema pues muy veraniego, las obsesiones en torno a ese culto al cuerpo que en su día Enrique Rojas definía como una de las máximas expresiones del materialismo en nuestros días. Será quizá porque estamos en la era de la imagen, aunque tenemos que decir que esta preocupación por la fachada, por el porte, no es algo históricamente nuevo. Yo creo que el cuerpo ha llamado la atención desde siempre. Hace unos 40.000 años o 80.000 años, no lo sé muy bien, ¿no? Año más o año menos, pues aparece la necesidad de la vestimenta. El hombre, al parecer, y la mujer también, ¿eh? Cuando digo hombre, es hombre, mujer, cuando digo chico, chicas, etcétera, ¿no? Para no perder el tiempo, tal. Entonces, pues bueno, pues se le cae el pelo, la piel se hace muy delicada, y entonces, bueno, pues llega el frío o el calor, y entonces, pues es necesario vestirse. Entonces mata animales, los coge, se hace pieles y todo eso. Y ahí aparece el vestido un poco. Entonces es una protección para el frío, para la inclemencia, pero también un poco para preservarse de la mirada del otro. Por lo tanto aparece ya algo que es muy importante. Esto de la mirada en la religión judeocristiana aparece algo que es súper importante, ¿no? Cuando están Adán y Eva en el paraíso, bueno, pues entonces Eva coge la manzana para tener toda la sabiduría y todo esto, y entonces, claro, estaba prohibido. Había una intencionalidad de Dios y le dijo, no cojáis del fruto del bien y del mal. Todo esto tiene una significación, ¿no? Total, Eva coge la manzana, se la da a Adán y tal, y entonces descubren por primera vez que están desnudos y tienen rubor. Y entonces es cuando Dios dice, ¿por qué os escondéis? ¿Qué pasa? Tenemos vergüenza, dicen. Bueno, entonces a partir del momento ya se describe cómo la figura humana, visto por el otro, puede no sentar bien. Con lo cual entonces aparece el primer vestido, que es una hoja de parra, ¿vale? Un poco más. Y bueno, y a partir de ahí empieza un poco la vestimenta, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y es que, bueno, decía también Rojas que las modas son más contagiosas que las infecciones, y desde luego nos lo creemos, porque en la propia esencia de la moda, como bien me comentabas a micrófono cerrado, está pues su carácter efímero, ¿eh? Claro, la moda tiene que ser efímera, si no lo es no sirve, es decir, tiene que haber una moda para otoño, para primavera, para verano y para invierno de cada año. Es más en las mujeres que en los hombres. La moda tiene una gran significación con la sensualidad, es decir, con despertar los sentidos. No es sexual, ¿no? La sexualidad, evidentemente todo erotismo y toda moda, el punto final siempre es, yo insisto me repito más que el ajo a veces, ¿no? Pero es la posibilidad de la reproducción. Esto está ahí siempre, ¿no? Es decir, como el mundo pues no puede acabar. Entonces, bueno, la moda interviene en esto. Esta capacidad de ir cambiando constantemente, de tapar aquello que yo quiero que tape, de despertar la sensualidad, es decir, los sentidos en el otro. La moda fundamentalmente es femenina. Lo que describe a la moda no es el hombre, es la mujer. Porque las sensaciones entre uno y otro es completamente distinta y muy diferente. La moda también está muy en relación, además de con la sensualidad, con el glamour, que también lo comentábamos antes un poco, y también con el rubor y con todo esto. Es decir, desde el momento en que vamos desnudos, estamos igualándonos todos. La moda lo que pretende es desigualar precisamente esto, ¿no? La moda no es una cosa de derecha o de izquierda, eso es una cuestión de cómo resaltamos que no somos todos iguales. Yo me acuerdo hace muchos años en un camping en la República de Checoslovaquia, ahora ya es Chequia y Eslovenia, o sea que te estoy hablando ya pues de hace muchos años. Entonces pues fuimos allí, unos amigos tal y demás, y había duchas para hombres y para mujeres donde no había ningún cubículo, es decir,
nos duchábamos todos juntos y todas juntas en diferentes sitios, ¿no? Era una forma, desde un punto de vista del pensamiento de la izquierda, de que la igualdad debe ser decía, al estar desnudos somos todos iguales, es verdad, ¿no? Pero esto es lo que no se quiere. Es decir, cuando en un colegio, por ejemplo, pues hay un uniforme, protestan más las chicas que los chicos, porque esa uniformidad no la quieren tampoco las chicas. Los chicos, bueno, da igual. Es decir, un uniforme militar es igual para todos. Pero los chicos no protestan por esto y los militares no, las chicas sí. Es decir, hacen que la desigualdad sea forma importante de la erótica y de la moda. Hablabas de esa diferencia entre hombres y mujeres. Hay que decir que bueno, en los últimos años también se dispara el número de estudios sobre la obsesión, bueno, quizá pues la atención prestada a esa imagen de una manera ya pues preocupante, enfermiza por parte de los hombres, casos como los de la vigorexia, la ortorexia, bueno, de los que se hablaba por cierto en la segunda jornada sobre trastornos alimentarios celebradas en Burgos por parte de Jesús de la Gándara, también están ocupando pues gran parte de la preocupación de algunos expertos, por ejemplo Ignacio Baile Allensa en su estudio Vigorexia y culto al cuerpo, pues alteraciones de la imagen corporal en hombres, advierte que la incidencia de estos casos cada vez es mayor, que en España pues son unos 20.000 los afectados y que estas cifras quizá estarían camufladas porque todavía en el género masculino cuesta más trabajo quizá reconocer que, bueno, pues que se presta una atención desmedida por la imagen. Sí. Evidentemente que es verdad todo lo que dice. De la Gándara es el catedrático de psiquiatría. Pero los porcentajes son muy importantes, entenderlos. En las matemáticas se puede camuflar casi todo. Por ejemplo, si yo soy absolutamente pobre y gano 1 euro cada día, y tú eres inmensamente rica y ganas 1 millón cada día, doblar tu capital es muy difícil. Doblar el mío es muy sencillo. Es decir, doblar de 1 euro a 2, lo estoy doblando, con lo cual es muy fácil. Es decir, aparecería entonces una encuesta en la que dice, hombre, no sé por qué se queja usted, porque usted ha doblado su capital en un 100%, ¡qué barbaridad! En cambio, la otra chica, que eres tú, pues ha aumentado únicamente un 1%. Ese 1% tuyo es muchísimo más que ese 100% mío. Vale, ¿dónde voy a parar? Y aterrizo, ¿no? Pues esto quiere decir que, es verdad, los hombres están un poco influyendo y están entrando en todo este tipo de cuestiones de moda y no únicamente en la moda física, de vestimenta y también perfumes y todo esto, ¿no? Pero quitando a los argentinos, que son los que gastan más en este mundo en perfumes, crema, el resto no tiene que ver nada con el consumo que las mujeres hacen en moda, en perfumes, en laca de uñas, en pintura de labios, en zapatos, en faldas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es verdad que ha aumentado mucho, pero es insignificante al lado de lo que representa para la mujer, a mi forma de ver, ¿eh? Y con todo, según recogía la revista, la publicación Psychology Today, pues en una encuesta realizada en los últimos años, en un 93% las mujeres reconocen, admiten, no de manera malsana, pero sí pues prestar atención, como decimos, a la imagen, y hasta un 82% de los hombres también, ¿no? Lo que sí cabría preguntarse es de qué manera lo hacemos o en qué facetas nos preocupamos más o a cuáles prestamos una mayor atención. Entiendo mal la pregunta, ¿cómo la estás haciendo? Dímela de otra forma, venga, a ver. Pues lo que te comento es que si bien esos porcentajes son altos en ambos géneros, aunque pues prevalezca esa supremacía por parte del género femenino, sí cabría preguntarnos y preguntarte a ti como experto, de qué manera enfocamos esa preocupación por el cuerpo, esa imagen que queremos dar y que queremos que sea digna de admiración si somos hombres o si somos mujeres, porque entiendo que quizá pues nos detengamos más o menos en determinados aspectos de nuestra imagen. Es una pregunta complicada, complicada, sí. Yo creo que las mujeres y los hombres nos diferenciamos en muchísimas cosas. La moda, con Estados Unidos, cuando entra un poco con su moda en el siglo XX, en el siglo pasado, pues entra fundamentalmente con algo que ha conquistado el mundo, que es la moda práctica y la moda de la juventud. Es el jean, el vaquero que se impuso y que aún continúa, son las blusas largas con números todos en inglés y cosas de estas, ¿vale? Y en las mujeres interviene y entra también en el siglo XX lo que se llama y lo que se denomina la moda unisex.
La moda unisex no entra en los varones, entra más en las mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues porque las mujeres pueden ir vestidas de hombre o de mujeres, porque lo que define la ropa es ella. Es ella. En cambio, cuando un hombre puede utilizar también ropa de hombre o de mujer, pero cuando un hombre se viste de mujer, entra ya en una definición que es el transvestismo. Qué curioso. Es decir, las mujeres pueden vestirse como quieran, siguen siendo mujeres, pero los hombres no se pueden vestir, sí se pueden vestir, pero entonces se les define como algo raro. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque las mujeres es el único animal erótico que existe en este mundo. Los hombres no tienen que ver nada, no son eróticos, son más sexuales, digamos, sexuales desde un punto de vista de la genitalidad y de la sexualidad. Genitalidad es lo que está de cintura para abajo, y es lo que tenemos todos los animales, ¿no? Pero la sexualidad es una cuestión puramente humana, está en la cabeza. El sexo, dicen algunas personas, no es el cromosómico ni es el genital, está en el cerebro. Esto es una de las bases más importantes que tiene el síndrome de Benjamín, los transexuales ahora, ¿no? Con esa disforia de género que íbamos a hablar un día y que lo tenemos ahí pendiente, ¿no? La disforia de género es precisamente esto, es decir, yo tengo un sexo masculino, por ejemplo, cromosómicamente soy varón y todo esto, pero mi mente se siente una chica. ¿Cómo puede ser estas cosas? Pues bueno, pues eso es un motivo de discusión para otro día, ¿no? Pero claro, entonces esta diferenciación hace que haya conflictos. En las mujeres este tipo de conflicto es muy banal y no tiene tanta importancia, pero en los hombres sí. ¿Por qué ocurren estas cosas? Bueno, parece ser una cuestión histórica, desde estos 40.000 años para acá, o 80.000 millones de años para acá, en que aparecemos sobre la Tierra, las primeras tribus y demás, ¿no? que se originan en pequeños grupos, pues la capacidad de descendencia es muy importante, es decir, aumentar la tribu con nuevos niños que lleguen, con lo cual pues, la tribu aumenta, ¿no? Una mujer puede ser homosexual o no serlo, tiene hijos, pero los hombres homosexuales no, entonces son castigados, es decir, no contribuyen a la tribu para el engrandecimiento de la tribu. Esto es una teoría, que además pues se explica y parece que en principio pues suena como bien. Por lo tanto, la homosexualidad masculina y femenina no es exactamente igual. Y la vestimenta, que define el sexo un poco, tampoco es exactamente igual. Las mujeres pueden ir como les dé la gana, es igual. Es un animal erótico y por lo tanto funcionan bien. ¿Qué es el erotismo? Pues es esa capacidad que tengo para seducir al otro, que no tiene que ver nada con la sexualidad, aunque al final puede llegar a ella, ¿no? Pero es esa capacidad para seducir y para descubrir aquello que tapo. Y bueno, en esta época del año empezamos a tapar más bien poco, ¿verdad? Sí, sí. Porque bueno, pues ya está aquí la operación Bikini y bueno, pues se entiende que en esta época y bueno, en los meses atrás se dispara esa preocupación y esa obsesión por adecuarnos a unos cánones de belleza preestablecidos que muchas veces pues no se pueden obtener de manera natural sin intervención del bisturí o del Photoshop, porque también nos agrede y de qué manera la imagen de esos mitos, de esos iconos, lo comentábamos cuando abordábamos la cuestión de las dismorfias, en la anterior ocasión en la que te entrevistamos, Francisco, pero como decimos, en esta época nos preocupa más todavía pues asimilarnos, parecernos a esas mujeres, bien sean pues bueno el físico de Kate Moss o el de Mónica Bellucci, pero en cualquier caso ofrecer una imagen adecuada, como decíamos, digna de admiración y que despierte pues esa respuesta, esa acogida entre las personas que nos ven, aunque no las conozcamos. Nos preguntamos claro, en qué momento acaba pues una preocupación dentro de unos parámetros sanos, hacer ejercicio, cuidarnos un poquito más, y cuándo empiezan determinados problemas, incluso alteraciones de nuestra propia percepción, como son las dismorfias. Claro, bueno, la dismorfofobia ya es un problema muy psiquiátrico, ¿no? Y que no es frecuente además, ¿no? Lo que sí ocurre es que se lanzan. La moda no es únicamente ropa y no es únicamente color de labios o zapatos o pelo, ¿no? Que también lo es, ¿no? O uñas o el tatú que llevo sobre la espalda o en el brazo. La moda también es una cuestión física, es decir, en otras épocas pues se ha llevado pues, la mujer más rellenita, los cuadros de Rubens están ahí, ¿no? Las Tres Gracias, por ejemplo, ¿no? O el cuerpo es más estilizado, se puede llevar un pecho grande y elevado o un pecho pequeño. Estas son modas que se lanzan a través de modistos o de los que difunden todo este tipo de imágenes y que
en el que recibe esta imagen percibe que si yo visto o tengo el tipo que ésta, seré tan feliz como ella. Esto es lo que se hace a través de la televisión, a través de la prensa, a través de todo. Pero no únicamente para esto, sino que, por ejemplo, cuando en la televisión dice, si usted le da el yogur tal a su hijo, pues crecerá mejor. Bueno, cualquiera mamá es la que renuncia a que su hijo pues no crezca mejor, ¿no? Es un chantaje en toda regla. Bueno, es un chantaje. Sí, sí. Yo creo, claro, hay que estar muy preparado, evidentemente, ¿no? Hay que estar súper preparado para todo eso. Pero yo creo que la libertad, yo la defino como la libertad que tiene, la libertad de la sociedad es la libertad que las mujeres tienen para expresarse. Es decir, en una cultura o en una civilización o en un tipo de país donde las mujeres pueden ir con falda corta o larga, pueden ir como quieran, con pantalón o con camisa, pueden ir en moto o en bicicleta, y en otra únicamente pueden ir con un burka. Esto es un ejemplo, que no sirve para nada más que para esto. Pues entonces habla de que es más libre esa sociedad donde las mujeres se encuentran libres y tienen la libertad para hacer lo que creen que tienen que hacer. Lo que quieran. Esto es muy importante. Eso habla de que esas sociedades son más libres que las otras. Por lo tanto, a mi forma de ver en el momento y sobre lo que estamos hablando, ¿no? La libertad que tienen las mujeres en un país habla de la libertad del país en sí mismo. Y de ahí que, bueno, bien hablabas precisamente de esa asimilación de la belleza como sinónimo de éxito, pero bueno, comentas que efectivamente pues se ha convertido en una especie de emblema, ¿no? Estamos enviando un mensaje y esto pues explica que en los últimos años incluso países en vías de desarrollo también presenten sus mujeres una preocupación excesiva y quizá pues más difícil de entender, entre comillas, por esa imagen y por esa estética. Ahí, bueno, esto nos lleva a preguntarnos, Francisco, si en épocas de crisis como la que vivimos, sistémica, globalizada, si en momentos en los que las estrecheces aprietan, preocuparnos por nuestra apariencia es menos comprensible o quizá nos lleve a, bueno, pues a refugiarnos en esa imagen, en ese aspecto que damos al exterior y que oculta las necesidades que estamos pasando. Esto lo comentamos evidentemente pues refiriéndonos a nuestra sociedad, a la inmediatez, pero también podemos hacerlo cuando nos referimos a otros países en los que esa libertad de la mujer, al menos en cuanto a su imagen, puede estar pues de alguna manera sobrecompensando una falta de libertad a niveles más profundos. Claro, pero es que en los países donde esa libertad no existe es porque las mujeres están aprisionadas en unas conductas que si te sales de ella, pues hay como una especie de penalización que a veces puede ser muy grave, ¿no? Sí. O cárceles o cosas parecidas, o incluso peor, ¿no? Pero en reglas generales, claro, como estamos en vivo y estamos en un parque, pues los perros ladran. Sí, yo estoy encantado, forma ¿no? parte de la magia. Nos distrae un poco, pero es mágico, evidentemente, ¿no? Con lo cual estoy encantado de estar fuera de un estudio por primera vez. De modo que, Ángela, gracias. Y seguimos un poco. Entonces, todas esas posibilidades, yo creo que las mujeres no están atrapadas nunca, o por lo menos no deberían estar atrapadas en una moda. Y también creo que las cuestiones económicas influyen, pero no hasta el punto, a pesar de que estamos en una situación económica muy complicada, con pobreza incluida, ¿no? Y demás. Pero yo creo que las mujeres no renuncian nunca a ser guapas y a encontrarse bien frente al espejo. Únicamente cuando aparecen cuestiones emocionales muy importantes en el cerebro de las mujeres, depresiones, por ejemplo, ¿no? Vemos en las consultas, yo hago algunas preguntas que considero que son claves, ¿no? Cuando le preguntas a una chica de 18 o de 32 años, es igual, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras en el espejo? Y dice, ni me miro. Mal, eso funciona muy mal. No tiene que ver nada con que esté limpiando escaleras o que esté o que sea juez, ¿no? Es decir, cuando las mujeres ya renuncian a esto, no es un problema económico, es un problema social, que también puede serlo, ¿no? Pero es un problema más emocional. Es decir, en las depresiones aparece como un aislamiento hacia la belleza, hacia tu propio cuerpo, hacia cómo te encuentras. Y cuando le preguntas, oye, tú vas por la calle y te miran los chicos y te dicen, pues no lo sé, eso es un mal rollo. Todas las mujeres están atentas a todo. Además, las mujeres tienen un campo visual muy amplio
Los hombres tenemos un campo visual muy estrecho, ¿no? Posiblemente porque el hombre a lo largo de estos 40 millones de años u 80 ha sido muy cazador, por lo tanto ha tenido que estar siempre en la selva y cualquier cosa que se mueva tiene como una visión muy estrecha y muy larga y muy fija, ¿no? Cualquier cosa que se mueva y entre los árboles o tal, pues puede ser un peligro, con lo cual tengo que estar atento. Las mujeres vivían no ahí, no eran cazadoras, cuidaban de la casa, inventaron lo de la agricultura, cuidaban de los niños, con lo cual tiene una visión mucho más amplia. Una mujer va por la calle y va mirando todo lo que ocurre al lado. Los chicos tenemos que mirar, con lo cual no sabemos hacer por otra, con lo cual por todas las chicas pues se dan cuenta de que son miradas. Cuando una chica tú le preguntas, pero ¿te miran en la calle? ¿Te gustas en el espejo? Y dice, no lo sé, mal rollo. Eso no es lo mejor, ¿no? Vale. Y eso no tiene que ver nada con la economía, tiene que ver todo, ¿no? Evidentemente, pero es más un estado emocional que económico, quizás. Como decimos, un estado emocional que de alguna manera siempre ha estado ahí. Hablábamos antes de la preocupación históricamente, incluso pues utilizando un enfoque antropológico de la mujer, del ser humano, por la imagen que presenta en sociedad, por esa tarjeta de visita, pero hay que decir que bueno, hay algo que se mantiene y es el mito de la juventud, asociar la perfección a la juventud o al menos a la ilusión o a la proximidad con respecto a esos años jóvenes, ¿no? Y es muy frecuente encontrarnos con que una persona mayor pues nos habla, ¿no? de cómo era de joven, incluso idealizando esa imagen que tenía de sí misma, ¿no? Esto es algo que ha permanecido con el paso del tiempo. Bueno, hay un culto a la juventud ahora, que no lo ha habido nunca, ¿eh? Hay un culto a la juventud. Esto es una moda muy americana, que nace al principio del siglo XX o en los primeros años del siglo XX, y que todavía está, y nos invade, sí, ¿no? Sí. Sí, se ha perfeccionado y claro, ya se ha convertido en la única opción, ¿verdad? La belleza debe ir asociada, ¿verdad?, a esa imagen joven. Se inventó una historia por ahí que yo creo que no ha tenido éxito, que era esto de que la arruga es bella, no es verdad. Sí, intentó lanzar la gente mayor tienen arrugas y la arruga es bella. Bueno, esto era un poco para lanzar una piel, de la piel arrugada, ¿no?, de abrigos o de cosas de estas, pero no es verdad. Es decir, la juventud tiene algo que es muy llamativo. De hecho, la gente joven siempre gusta. No tienen experiencia, la experiencia es otra historia, ¿no?, que ya de la gente mayor y demás, ¿no? Pero bueno, ambas cosas tienen sus posibilidades a favor y en contra. Pero bueno, pues la juventud, cuando hay desfiles con ropa nueva, pues quien desfila allí es la gente joven. Y hay una tendencia, esto ha intervenido en que también todo el mundo occidental pretenda no perder esa juventud, con lo cual nos cuidamos más, vamos más veces al médico, hacemos una mejor dieta, hacemos ejercicio hasta años, que antes era un poco impensable, y ha surgido un poco entre mito y realidad, eso de que dicen algunos, ¿no? No te haces viejo porque dejas de correr, sino que dejas de correr cuando te haces viejo. Lo he dicho al revés, ¿eh? Es decir, no dejas de correr porque eres viejo, sino que te haces viejo porque dejas de correr. Es decir, dejas de hacer cosas que deberías de seguir haciendo, con lo cual esto ha venido bien a toda la humanidad. Pero vivimos más tiempo quizás que antes, no mucho más. En términos generales no vive el hombre más que hace 100 años. Lo que pasa es que hay muchos más que alcanzamos esa edad. Pero el hombre pues no ha vivido más de 100 años nunca. Ahora tampoco, ¿eh? Es excepcional. Es decir, entre los 90 o 100 años pues nos morimos todos. Lo que pasa es que antes pues llegaba uno y ahora pues llegamos más gente. Bueno, esto es la diferencia que hay. Esto ha intervenido en esto que comentábamos antes de que bueno, nos cuidamos más. Bien, es decir, queremos ser jóvenes siempre. Bueno, pues jóvenes o mayores, todas perseguimos ese ideal de belleza y bueno, nos preguntamos hasta qué punto es más dañino el objetivo de la delgadez, incluso en algunas modas en la década de los 90, mucho más extrema que ahora. Hemos hablado antes de Kate Moss, que podría ser un icono muy adecuado, por poner un ejemplo, y hasta qué punto pues alcanzar esa voluptuosidad de mujeres con más curvas, que no más gruesas, pero sí más curvilíneas,
también se nos escapa por mucho ejercicio y mucha dieta que utilicemos. Esto nos llevaría a esa obsesión o esa tendencia en los últimos años, no solo por acudir al quirófano, a la cirugía estética, sino pues a métodos de lipólisis y bueno, a cuestiones que han sido pues puestas en cuarentena, ¿no?, hace relativamente poco por la Dirección General de Sanidad francesa. Claro, todo eso es el perseguir modelos que vemos en la televisión y que depende un poco de la cultura de cada país. No tienen la misma imagen una mujer que esté, por ejemplo, en Europa, España, sí, por ejemplo, a una mujer africana. Los modelos de belleza son completamente distintos. La anorexia es otra historia, es decir, hay muchas mujeres delgadas ahora, no llegan a ser como una enfermedad o un trastorno, ¿no? Aunque la moda también lanza, y han sido ya prohibidas, ¿no?, porque aparecían chicas como súper delgadas, ¿no?, un poco anoréxicas, ¿no?, y con un maquillaje que potenciaba las ojeras incluso, ¿no? Es un efecto de enfermedad, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque para los modistas, ¿no?, es más fácil vestir a una chica muy delgada que con formas, que ya hay que ponerle pinzas, pliegues, es mucho más difícil. Luego esa chica rellenita con formas es mucho más sinuosa, más insinuante en la calle, pero a la hora de un desfile mucho más interesante que no tengan formas ninguna, ¿no? Con lo cual, bueno, pues oye, parece que son como efebos, se traen entre chicos y chicas, ¿no?, y le ponen faldas. Sí, el concepto modelo percha, ¿verdad? Y le ponen, claro, ahí pues unos taconazos que también ejercen una buena función. El tacón alto, en el fondo, es una forma en que la mujer cuando camina es más insinuante, se mueve más las caderas y más, ¿no?, porque conservar el equilibrio es un problema, ¿no? Y además lanza una imagen al hombre que también es muy antropológica, de hace 80 millones de años, de que es como una presa que es fácilmente conquistable y perseguible y que se va a caer y que por lo tanto puede ir a por ella. El tacón hace esto, luego resulta que no es verdad, ¿no? Pero todas las mujeres llevan tacones altos, o les gusta, no sé, que sea como muy alta, ¿no?, y demás, ¿no? Pero en general hace una figura como más tambaleante, dando la imagen de que es una caza fácil, no es verdad. Algo que además, bueno, pues resulta muchas veces muy entrañable cuando vemos a crías, ¿verdad?, a preadolescentes incluso, que no saben lidiando andar, con ese tacón, claro, y son incapaces, pero sí, ya sienten la necesidad claro, de pues imitar a las hermanas mayores, a las mamás, claro, y a esas actrices, esas modelos que ven en la tele. Precisamente yo te quería hablar de cómo afecta este bombardeo pues a esas niñas en una edad tan tierna, en la preadolescencia, en la adolescencia, porque bueno, son material sensible y bueno, algunos psiquiatras un material fungible y ardiente, sí, inflamable, sí, pues inflamable. coinciden incluso en señalar que es muy importante no solo la prevención, sino cómo se realicen estas campañas de prevención, porque puede ser contraproducente hablar de los efectos negativos. Quizás sería más interesante pues abordar los positivos, pues sencillamente de una dieta sana y de un ejercicio regulado. Yo creo a medias un poco en todo lo que es la educación de cualquier tipo. Sí. Hay dos tipos de educación, una que es la que impone la familia, que son conductas y todo esto, que es muy familiar, ¿no? Es decir, cómo entre los padres se hablan entre ellos, cómo se quieren, cómo se expresan, si el papá cuando llega pues da un beso a la mamá y todo esto, se la abraza o al revés, hay un gran respeto. Todo esto es muy educacional y por lo tanto es lo que los niñas, pues van aprendiendo desde pequeños. Es decir, aprendemos lo que vemos, ya está. Y otra cosa es la educación de tipo escolar. Son cosas completamente distintas, no se parecen en nada. Que en el factor ambiental entran muchos... Y luego está, claro, el problema ambiente, que es otra historia, ¿no? Pero claro, los niños cuando tienen 1 año, 2, 3, fundamentalmente es la pareja con la que viven, los padres, la que le implican un modelo conductual. En cambio, cuando ya tenemos a partir de los 7 años, en el mundo entero, la escolarización empieza con 7 años, aproximadamente, 6, 7 años, ¿no? Esto es porque ya a partir de esta edad las células del cerebro han migrado ya lo suficiente y ya son capaces de aprender una lectura, de aprender las matemáticas, que es un tipo de enseñanza muy abstracta. Pero la educación de la casa es completamente distinta, o debería serlo, a la educación de la escuela. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno, papá, mamá trabajan, con lo cual, bueno, esa educación tiene que ser dada ya en una escuela. En una escuela, y los niños ya entran en la guardería pues con 1 año, por ejemplo, ¿no? Que la guardería es una palabra, a mi forma de ver, horrorosa, ¿no? Porque parece que es como guardar tiestos de macetas.
debería darle otro nombre, ¿no? Y entonces, bueno, pues los niños y niñas entran ahí. Claro, ese tipo de conducta se aprende y es el que se repite luego. Por lo tanto, cuando las niñas o los niños tienen un tipo de conducta que es un poco alterado, esto que estamos comentando ahora, ¿no? Pues habría que decirle a los padres, ¿qué es lo que ha pasado? Mira, yo a veces encuentro en el hospital en el que trabajo, pues que me llaman alguna vez, pues porque una chica, la última fue una chica entre 13 o 14 años, que había sido ingresada porque a las 4 de la mañana, ¿no? Porque iba un poco con alcohol, había tomado pastillas, en fin, bueno, claro. Entonces, pues los padres al otro día, separados ellos, los padres, pues me esperaban a la salida de ver a la niña para preguntarme, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué le pasa a nuestra hija? Y dije, no, yo lo que le pasa es esto, no tiene ningún tipo de problema, yo le doy el alta, ya la he visto y en paz, ¿no? Pero la pregunta no es esta, la pregunta es qué hace una niña de 13 años en la calle a las 4 de la mañana. Esta es la pregunta importante, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Pues para que hayamos descuidado tanto la educación de nuestros hijos. Esta es una de las preguntas más... Podría ser otro de los temas, ¿verdad?, que podríamos abordar, como hemos hecho hoy, con esas obsesiones en general, bueno, la obsesión por el cuerpo y una que parece tener su propia estación, que es la operación bikini, ¿verdad?, esa preocupación por lucir radiantes en verano, en la piscina, en la playa y paseando, porque sabemos que, bueno, pues las prendas son más reducidas y dejan entrever más incluso de lo que a lo mejor uno quisiera en un momento determinado, en un arrebato de inseguridad, incluso en la era de los selfies, ¿verdad?, esa palabra elegida, palabra del año por los diccionarios Oxford en 2013 y que salía por primera vez en un foro de internet en Australia en 2002. En fin, ¿qué consejo podríamos dar, Francisco, para cerrar esta entrevista y que las personas que nos estén viendo, pues mayores, jóvenes, pequeños, aquellos que tengan hijos a su cargo, pues sepan gestionar adecuadamente una preocupación como esta por el ponerse el bañador, por ponerse el bikini y disfrutar sencillamente de la playa, de la piscina, del tiempo de ocio? Bueno, pues los niños pequeños hay que cuidarlos, los niños mayores ya se cuidan ellos solos. El bikini, como es natural, alguien desnudo no tiene el encanto de alguien vestido. El bikini al final tapa algo que todo el mundo, es decir, está tapado para que mires aquí. Vale, pero un bikini casi nunca va solo, siempre lleva una pamela, o lleva unos labios pintados, o unas uñas, o lleva algo, ¿no? Es decir, bueno, todo esto es muy importante. Y sobre todo, el vestido, como el bikini, como todo, ¿no? Lo que define es la personalidad del que lo lleva. Es esa sensualidad, esa necesidad de despertar en el otro sentidos. Y eso es muy personal, eso es la personalidad de cada cual y cómo yo lo hago. Una ropa puesta en una chica o en otra cambia totalmente. Depende de cómo yo me muevo, el glamour, la sensualidad y todo esto es como rozo, aunque tú no te des cuenta, pero yo lo hago queriendo, como un botón desabrochado en un sitio especial, pues seduce más que si va abierto y por lo tanto, bueno, pues entonces yo creo que lo mejor es desearle a todo el mundo un buen verano, que se lo pasen bien y que lleguemos hasta septiembre, felizmente. Pues a ti también te lo deseamos, Francisco, y por supuesto te esperamos a la vuelta de las vacaciones para seguir hablando de estas y de otras cuestiones que tanto nos preocupan y en las que tanto nos ayudas. Al final de lo que hablamos es de psiquiatría, ¿eh? Efectivamente. Que es mi profesión. No lo olvidamos, efectivamente, pero lo hacemos de una manera, ¿verdad? Como más disimulada. Didáctica y cercana, cosa que también te agradecemos mucho, Francisco. Bueno, pues lo reiteramos, que pases un felicísimo verano. Igualmente, Ángela, gracias. Muchísimas gracias.